buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo en la señal 2 de Somos Alta, y junto a Eduardo de Francisi y Javier Cornejo Solá, tratando de que sea un espacio de esclarecimiento de los temas de la realidad, y usted martes tras martes me escucha decir tratarle de echar un poco de luz a la noticia. Y en esta semana que festejamos el Día del Periodista, obviamente, si algo tenemos que hacer de alguna manera es eso, reflexionar sobre la noticia, tratar de que usted y nosotros tengamos la posibilidad que en esa comprensión del dato de la política mejoremos también el ámbito de participación, la discusión de los temas que hacen a la democracia. Por eso esta mañana en FM Alto Perfil, en el 89.3, cuando hacíamos justamente la editorial del día, comentábamos que nos llamaba la atención, después de haber hablado con tantos economistas, que el dólar seguía siendo tapa de los diarios y qué había pasado con ese comienzo después del 2001-2002, de esa crisis tan tremenda, donde a partir de la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, junto a Lavagna, ese ministro de Economía que tuvo un protagonismo tan importante en esos momentos, la Argentina empezaba supuestamente a despegar, porque teníamos superávit fiscal, porque no había endeudamiento, porque se pagaron las deudas, se salió del Fondo Monetario Internacional, las provincias estaban medianamente financiadas, inclusive la gente ahorraba en pesos y no en dólar, a tal punto que había reservas en el Banco Central y más de una vez, en lugar de la inflación, sino la deflación, el banco tuvo que salir a mantener el precio para que no bajara. De toda esa situación, con inclusive un campo que con la soja en alza votaba al Frente para la Victoria, ¿no? Desde ese espacio donde la Argentina iba creciendo porque el mundo crecía, con el mismo gobierno, podríamos decir el gobierno de los Kirchner, de un Néstor Kirchner al gobierno hoy de Cristina Fernández de Kirchner, donde la situación del dólar nos pone de alguna manera en evidencia de que algo está sucediendo en la Argentina, porque las provincias están desfinanciadas, algunas hablan de tener cuasi monedas, porque hoy comienza un paro del campo. Vamos a estar con Martín de los Ríos en el segundo bloque hablando de cómo ha repercutido esta ley Scioli en la provincia de Buenos Aires, a lo mejor en el contexto de las demás provincias. Ya Entre Ríos dio algunas señales de alarma. Entonces nos preguntábamos, ¿qué había pasado? ¿Le había ganado la ideología a la realidad? ¿Será que están más preocupados algunos funcionarios de esta era cristinista, podríamos decir, de zanjar divisiones ideológicas, de pensar en la sensatez de lo económico? Eso que Néstor Kirchner hizo de alguna manera, y por lo cual seguramente muchos lo vamos a recordar en esa etapa de la historia argentina después de la crisis. ¿Qué pasa hoy que teniendo el 54% del electorado legitimando un gobierno con con el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en senadores a favor, con la ley de medios, bueno, con tantos apoyos populares no podemos salir de este momento de crisis? ¿Qué es lo que necesita hoy el gobierno? Tendríamos que tener de invitado quizá algún kirchnerista que nos sepa decir esto, pero sí sabemos también que hubo momentos de violencia en Argentina y la violencia se va acrecentando, violencia de tipo física y violencia de tipo moral. Y para hablar de la violencia, porque tuvimos el episodio la semana pasada en la escuela de Cachi, invitamos al ministro de Educación, al contador Roberto Di Bayur, para que sea un disparador del tema, porque nos preocupa la violencia, obviamente, nos preocupa la violencia en nuestras casas, nos preocupa la violencia en Argentina, pero también nos preocupa esa violencia moral que tiene que ver con la necesidad de encontrar los mejores. ¿Qué pasa? Que hay podríamos decir, una traición a la democracia cuando aquellos que tienen el compromiso de ejercitarse en la tarea de la política no están. Pasa lo que nos pasa hoy, que aparece un Daniel Reposo que tiene que dar muchas explicaciones para poder ser el Procurador General de la Nación, nada menos que el gran fiscal de la Argentina, y da la sensación de que no tenemos ningún abogado honorable en la República Argentina para presentar en ese digno cargo. Son esas falacias de la historia que sería interesante que algún día podamos develar y que no tengamos que ocuparnos de eso, sino de mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y
ahora sí, ministro Divasur, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Por ahí uno se pone medio verborrágico, ¿no? Las editoriales, porque bueno, uno se apasiona leyendo los temas y preocupándonos por esa Argentina que en algún momento de nuestra historia tuvo, digamos, esa impronta por la educación, pensar que había que educar al soberano era educar al pueblo, ¿no? Era el ideario que habían trazado inclusive muchos de los prohombres de la Argentina, y comenzando, podríamos decir, esta semana güemesiana y que tanto vivimos los salteños, me parecía importante invitarlo para que hablemos de educación, hablemos de cómo la provincia ante estas cuestiones a lo mejor de violencia son disparadores para que la cartera se preocupe por este tema. Sí, bueno, apasionante es la Argentina, apasionante es la historia nuestra, apasionante es el presente y nos apasiona mucho más el futuro que tenemos que construir. Lógicamente, hacemos un análisis crítico de manera permanente sobre el pasado, sobre el presente y hacia dónde estamos yendo. Lógicamente nos preocupa cada uno de los casos que se producen en las escuelas, en todos los niveles y en todos los lugares de la provincia de Salta. El tema de la violencia, como bien decías en tu editorial, es un problema del mundo, es un problema de la Argentina, es un problema de Salta. Salta no está exenta de esta violencia tampoco, digamos que en algunos lugares se da con mayor potencia que en otros lugares. Normalmente se ve más exacerbada en las grandes ciudades y en cordones del conurbano, pero lógicamente llega de distinta forma a las provincias y las escuelas tampoco están exentas. Tenemos una población de 430.000 alumnos de nivel inicial a superior en la provincia. Lógicamente pasan gran parte de su tiempo, una parte importante de su tiempo en las escuelas o en la institución educativa y se producen hechos que se pueden caracterizar como que tienen algún grado de violencia o algún hecho de indisciplina o distintos tipos de definirlo a los actos porque tienen distinta potencia. Es un tema que no por eso no deja de preocuparnos y ocuparnos de ese tema. Digamos, para nosotros es prioritario. Es prioritario desde el pasado, por eso, y es prioritario sobre lo que vamos a hacer y cómo vamos a encarar el futuro en esto. Sobre cuestiones que estamos haciendo, tenemos Centro de Actividades Juveniles, que lo llamamos CAJ nosotros, trabajando ya en el 100% de los municipios de Salta, inclusive tienen su principal foco en aquellas zonas donde son más vulnerables las comunidades y donde ciertos grados de este tipo de cuestiones o flagelos aparecen. En la escuela estamos ubicados en lugares, digamos, socialmente complicados, por decirlo de alguna manera. Ahí participan. Escuelas abiertas y centros de actividades infantiles también tienen esa mirada, que es abrir la escuela a la comunidad, integrar a la comunidad de ese joven o de ese niño, invitar a su entorno, invitar a los padres. Ajá. Entonces se hacen actividades recreativas, deportivas, culturales, apoyo escolar. ¿Y los docentes se van preparando para estas nuevas modalidades? Porque uno puede pensar que la violencia es parte a lo mejor de la globalización, por el tipo de televisión que se consume. Algunos siempre le echaban la culpa siempre a los gobiernos anteriores, ¿no? Y decían, bueno, venimos de la época del proceso, entonces hay violencia. Venimos de la época del neoliberalismo, por eso se padece. Pero ahora venimos supuestamente de 8 o 10 años digamos, después de la crisis, podríamos hablar de crecimiento, donde hubo más redistribución del ingreso, una política de subsidios. ¿A qué se puede atribuir estas situaciones de violencia que a lo mejor nos abren la cabeza para otro tipo de problemática? Hay cosas que ya conocemos, digamos. Hay factores como el consumo de sustancias que ya conocemos, ya sabemos que existen, que es un problema, que en la juventud es un problema, que se va expandiendo y lo estamos combatiendo. Ministro, hay escuelas con Paco, porque siempre aparece alguno que dicen tal escuela hay Paco. Sí. Cuando a usted le llega ese dato, digamos, automáticamente trabaja con la gente que está en drogas peligrosas o en aquellos que tienen su cargo. Sí, dos acciones. Una parte que es la parte delictiva, que lógicamente trabaja el Ministerio de Seguridad, y la parte de contención que trabajamos nosotros. Digo, en la parte, junto con otro ministerio, el Ministerio de Derechos Humanos también tiene, digamos, una parte de contención. Digo, lo que hace el entorno de la escuela, de ese niño, de ese joven, de la familia, de ellos.
En ese caso se trabaja con la familia, con el joven, ahí participan los gabinetes interdisciplinarios nuestros, ahí participan, también hay un protocolo en la escuela, digamos, para cuando hay casos de indisciplina o de inconducta, se hace un acta junto con la familia, se decide cuál va a ser la acción, inclusive hay acciones sancionatorias, pero lo que se trata es de incluir. A nosotros el gobernador tiene una mirada muy inclusiva, profundamente inclusiva en la provincia de Salta, y quiere llegar a cada uno de los ciudadanos. Y si ese ciudadano es un ciudadano con problemas, también quiere llegar. Inclusive damos clases y capacitamos dentro de aquellas personas que están privadas de la libertad. Digo, inclusive aquellos que ya han transgredido la ley y están privados de la libertad, ellos el Estado también. Está preocupado por... También. Digo, entonces un chico que tiene una mala conducta en la escuela, lógicamente nos vamos a preocupar y llevamos todas nuestras acciones. Pero se intenta también conquistarlo, por otro lado, ocupar su cabeza, darle distintas alternativas para que en su tiempo libre, digo, por ahí un chico que va 4 horas a la escuela sobre un día de 24, que tiene esas 20 horas que está fuera de la escuela, una situación distinta. Bueno, queremos ocupar ese espacio. Bueno, yo quiero hacerle esa pregunta, que se lo preguntaría inclusive a todos los ministros, ¿no?, de educación del país. ¿Alcanzan las 4 horas de clase que hoy están reglamentadas para poder sacar a la Argentina, digamos, para que sea competitiva, para que nuestros alumnos, digamos, tengan realmente más capacitación y más formación? ¿O haría falta unos presupuestos enormes donde a lo mejor se podría plantear que ese chico hoy tenga doble escolaridad, como aquellos que a lo mejor pueden pagar una doble escolaridad, que tenga la posibilidad de tener idiomas, deporte, que tenga un almuerzo a lo mejor donde se le brinde una buena alimentación? No sé, se me ocurre ese ideal donde los chicos puedan estar más tiempo en la escuela. ¿Estamos muy lejos de esa posibilidad porque es un tema económico o porque a lo mejor es un tema que no se lo trata desde esa perspectiva? Sí, se lo trata. Hizo un gran diagnóstico sobre eso. Digamos, eso es hacia dónde estamos yendo. De hecho, tenemos un número importante de albergues, un número importante de escuelas con jornada completa, y estamos trabajando. Ahora vino el ministro Sileón la semana pasada y estuvimos discutiendo junto con el gobernador el tema de la jornada extendida. Salta ha presentado 18 proyectos de nación de jornada extendida. ¿Qué es esto? Es darle 2 horas más un almuerzo, o sea, son casi 3 horas más. ¿Qué se hace en estas horas? Primero se almuerza y luego se le da al niño la posibilidad de darle acciones deportivas, acciones culturales, por ejemplo, tocar un instrumento. O de apoyo escolar. Apoyo escolar, claro. Exactamente. Esas son las 3 gamas donde se vamos. Y además es un espacio porque, por ejemplo, seguridad vial. Me estoy sorprendido gratamente, porque digo, si vamos por ese camino, estamos yendo. Es como apoyar realmente una política de Estado donde la educación es importante, porque digo, si seguíamos con las 4 horas históricas, da la sensación de que es poco. Exacto, es que da la sensación en algunos lugares más que en otros. ¿Qué lugares se eligieron? Aquellas de la periferia de las ciudades grandes. Aquellas escuelas periféricas de los barrios, por ejemplo, de alguna zona sudeste o del oeste, en los cuales tenemos algún tipo de conflictividad, para que el chico ese no se vuelva a su casa solamente y tire la mochila, sino que tenga la posibilidad. Quizás aquellas personas con alguna posibilidad económica mayor manda a sus hijos a deporte, o manda a sus hijos a idioma, claro, o manda a su hijo a que le den un apoyo escolar a un profesor. Entonces acá lo vamos a hacer nosotros. Los institutos salteños de idiomas van en ese sentido. También 13.500 salteños inscritos. Sí, es impresionante. Y también están en 9 sedes, o sea, tiene 4 sedes y 5 anexos, son 9 lugares, 9 escuelas, donde concurren niños, jóvenes y adultos a estudiar inglés, portugués y francés. Gratamente no hay desgranamiento, hay un desgranamiento muy bajo, es decir, no se está yendo la gente, sigue quedándose en los institutos. Para eso también son los playones escolares, que junto con la Secretaría de Deporte se han implementado en más de 40 playones escolares. ¿Con cuántas escuelas van a hacer este programa de extensión horaria? Digamos, allá están, ¿cuántas? Nosotros hemos presentado a Nación 18... Porque requieren el financiamiento de la Nación, ¿correcto? Requiere 2 cosas. En primer lugar, infraestructura, porque nuestras escuelas normalmente comparten edificio entre mañana y tarde. Entonces, no la podemos hacer en esos lugares. Con lo cual, en aquellas escuelas que tienen terreno y están en esa situación, se le hace un anexo para ese tipo de actividades. Ese anexo lo financia Nación.
Y el equipamiento de eso también lo financia Nación. Y nosotros financiamos los docentes y los no docentes que van a trabajar ahí. Digamos, eso es lo que estamos acordando y estamos... ¿Y esto, ministro, iría ampliando, digamos, la cantidad de escuelas a incorporar en este sistema de un horario extendido? Sí, sí. Nosotros lo que queremos hacer esto es inmediatamente. Ajá. Pero también esto se suma allá a un grupo importante de escuelas, que nosotros tenemos más de 60 escuelas que ya tienen jornada completa o extendida, más los albergues que son de jornada completa, que son más de 100. Digo, tenemos un número importante en Salta, pero eso apuntan más a la ruralidad, apuntan a aquellos lugares donde tienen grandes distancias nuestros chicos, entonces van y tienen jornada completa dentro o escuelas albergues dentro de distintos rincones de la provincia. Esto apuntan a otra cosa, apuntan a aumentar la calidad de las escuelas periféricas y a contener al niño o al joven y darle este tipo de oportunidades. Nuestro gobernador también piensa que es importante empezar a destacar a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que ayudarlos a que sigan con sus estudios superiores. Para eso tiene becas. El mérito, digamos. El mérito. Salta otorga cerca de 5.000 becas, dentro de las cuales 2.500 becas van para estudios superiores. Estas 2.500 becas son para terciarios y universitarios. Son becas que rondan los 4.000 pesos anuales, entre 3.000 y 4.000. Pero el gobernador decidió a los 2 mejores alumnos de cada municipio otorgarle una beca a la excelencia, una distinción al mérito que ya sirve para su currículum. Sí, ellos ya se presentan con esa distinción al mérito y si quieren hacer un estudio universitario, una beca a la excelencia, que esta beca lo que hace es darle 1.000 pesos mensuales de marzo a diciembre para ayudarlo con sus estudios durante toda su carrera y el último año y un año más. Ve que estas novedades hay que transmitirlas, porque realmente son cosas que creo que todos los padres, todos aquellos que somos padres, que tenemos hijos, la preocupación porque nuestros hijos puedan educarse. Y yo lo que sí quisiera preguntarle, ¿cómo se hace culturalmente en estas épocas donde hay una declinación de la autoridad paterna? Cuando digo paterna es de madre y padre, es decir, cuando el chico tiene problemas de conducta, hoy no se lo puede sancionar así tan fácilmente, o viene el padre y se enoja con el profesor que lo sancionó. Es decir, ahí estamos ante un tema cultural. ¿No habría que a lo mejor hacer alguna campaña de difusión de determinado tipo de valores para volver a concientizar a los padres de que el profesor o el maestro es realmente la autoridad que está tratando de educar, colaborar, digamos, en la tarea educadora junto con la familia? Totalmente. Porque ese es un gran parece problema, que usted ¿no? trabaja con nosotros. Porque, bueno, me preocupa siempre el tema de la educación. Porque perfecto el diagnóstico que hace. Lógicamente es un tema que nos preocupa también. Entonces, lo que estamos por encarar, y está la resolución a punto de salir, es acuerdos de convivencia escolar. Entonces, en cada una de las secundarias que tiene la provincia de Salta se va a trabajar en acuerdos de convivencia escolar, va a salir una resolución en las cuales tiene que participar la escuela con sus directores y sus docentes, los padres y los alumnos. Lo que queremos es justamente eso, entre la comunidad educativa, que se pongan de acuerdo, que trabajen dentro de los límites que nosotros vamos a establecer, que tienen que ver con la solidaridad, la tolerancia, la no discriminación, la no violencia. Digo, dentro de ese, y que se miren el docente y el padre. Acá el principal educador es la familia, el núcleo familiar. Entonces, nosotros los acompañamos y nos complementamos con ellos. Entonces nuestros docentes y nuestros padres tienen que trabajar juntos para la educación de nuestros hijos, que es lo que nos importa. Todos los días se levantan nuestros docentes, todos los días se levanta una mamá a llevar a su hijo a la escuela y todos los días a nosotros nos interesa de que ese chico tenga su mejor educación. Entonces, qué mejor que en vez de estar peleándonos, hagamos acuerdo de convivencia escolar. Usted sabe, ministro, que yo siempre recuerdo lo que era para nosotros la señorita maestra, claro, digamos, que era una institución a la cual le debíamos un respeto enorme. Y era aquella que además de enseñarnos a leer y escribir, también transmitía valores. Yo quería contarle, antes de terminar el bloque, que el redactor de la Constitución del año 49, que fue el doctor Arturo Enrique Sampay, hablaba de que la Constitución estaba informada por un ethos. El ethos en griego es sistema de conductas que está animado por una concepción moral de la vida. Yo creo que los salteños tenemos un ethos y que están plasmados en ese arraigo de nuestras costumbres populares.
Yo quiero también hacer público el agradecimiento porque muchos padres, ante situaciones que son extrañas a la salteñidad, creemos que cuando usted dijo que todas aquellas prácticas de arraigo popular tienen que seguir siendo reconocidas y respetadas, nos pone en el camino justamente de los valores. Y si este hombre, que fue un gran jurista argentino, hablaba de que para que la democracia sea tal, tenía que estar informada por una concepción moral de la vida, quizás desde Salta tenemos esa gran posibilidad. Creo que tenemos un gobernador que en ese sentido es muy firme en esos valores. Y desde Salta o desde muchas provincias, en el buen cumplimiento del federalismo, tenemos que ser respetados también en esa idiosincrasia propia y nuestra. Así que yo siempre le digo cuando termino los programas a las directoras de las escuelas, a los maestros, que no tengan miedo, como decía Juan Pablo II, que las prácticas de arraigo popular que tienen que ver con esos valores profundos de la salteñidad, las sigamos haciendo. Así es. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted. Vamos nosotros a una pausa y enseguida regresamos con más Alta Política. No se vaya porque va a estar Martín de los Ríos, presidente de Prograno, hablando de un tema tan importante como es este paro que comienza esta noche del campo en función de lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires con la ley que ha sacado el gobernador Scioli.